Saludos a Carlos Mencos. Todo el mundo, mijo. Desorden total, el presidente Alan Rodríguez no quiere dar la palabra, es absurdo, se está apropiando el derecho. La prepotencia de los oficialistas se hace evidente, se está violentando el procedimiento legislativo, se ha violentado el proceso legislativo en cuanto a la aprobación de los 5.000 millardos en los cuales estamos totalmente de acuerdo. Están violentando el procedimiento establecido en la ley del organismo legislativo, el oficialismo en su manera autoritaria de actuar. Ahorita se ha citado a los jefes de bloque al centro del hemiciclo para definir una postura. Sin embargo, los 5.000 millones no fueron aprobados. Eso ya está establecido al no pasar la base económica de los préstamos. Manuel, tiene que dar la palabra, Manuel. Tenemos el derecho a hacer nuestros planteamientos y lo están violentando. Manden ustedes, La discusión que se ha generado debido a no darnos el uso de la palabra. Un gran número de representantes la estuvieron solicitando, no se nos ha querido otorgar. ¡Lo estamos esperando, señor presidente! Verdaderamente un parlamento en donde no se hable, un parlamento en donde se le niegue a los representantes la posibilidad de hablar de qué estamos entonces tratando los asuntos en este organismo legislativo. Eso está normado dentro de la ley orgánica y no es el capricho de una junta directiva el que pueda o no pueda otorgar el uso de la palabra. Lamentablemente y por espacio de muchos minutos se ha perdido el orden. ¡Lo estamos esperando, señor presidente! ¡Baje! Tantas horas, 6 horas, más casi 7 horas de espera. Aquí esperando a que se reanudara esta sesión plenaria y no se nos tiene el respeto de los representantes. Insistimos cosas que no se quieran aprobar. En realidad, muchos representantes hemos estado exigiendo que no sea así. Aquí se tiene que dialogar, las que no cosas procede las distintas bajadas ante una emergencia, una crisis de un integrante de que el junta pueblo de directiva Guatemala en otorgar o no otorgar. lamentable. Es lamentable la situación que estamos viviendo aquí al interno del hemiciclo. La junta directiva y el oficialismo ha violentado todo procedimiento legislativo, violando la ley orgánica. El Parlamento es para discutir, dialogar y aprobar. Sin embargo, hemos comprobado la tarde de hoy que después de haber perdido la oportunidad de darle al pueblo un beneficio, se manifiesta el totalitarismo manifiesto del oficialismo en este país. Es evidente, es sintomático, es un golpe al pueblo de Guatemala el que se le está dando. 5.000 millardos que van para funcionamiento cuando la prioridad debería ser las miles de personas en vulnerabilidad. Se ha irrespetado en el hemiciclo el procedimiento parlamentario. La mayoría ha dicho no a los 5.000 millones, no llegaron al voto requerido de los 107, se quedaron en el mínimo. No es posible que esto siga sucediendo, pueblo de Guatemala.
La crisis institucional en que el Estado se ha manifestado es evidente aquí en el hemiciclo. Los grupos parlamentarios del oficialismo pretenden aprobar leyes que beneficien solo a los sectores económicos poderosos de este país, olvidando a las grandes masas, a los grupos más vulnerables, a los trabajadores independientes, a los trabajadores que a diario salen a lograr su salario para llevarle sus beneficios a la familia. Eso, este hemiciclo, el oficialismo lo está vulnerando y para eso estamos transmitiendo, para que se den cuenta de la situación que estamos viviendo aquí al interno del hemiciclo. La prensa no está presente, se le ha prohibido a la prensa entrar, solo los medios de comunicación oficiales, y por eso estamos transmitiendo desde acá, como parte de mantener informada a la población. Los 5.000 millardos están destinados a beneficiar a sectores y para funcionamiento del Estado. Hay rubros ahí que efectivamente no encuadran dentro del quehacer parlamentario. Pretenden aprobar 600 millones para consejos de desarrollo en deudas que no están presupuestadas. Pretenden aprobar 200 millones para incentivos forestales, que ya sabemos que los incentivos forestales van directamente a todos aquellos exmiembros del ejército, expac. No han funcionado y debemos controlar eso. Pretenden dar incentivos a la iniciativa privada, salarios que no se justifican. No hay mecanismos de contrapeso para vigilar los 5.000 millones que se pretenden aprobar. Eso no lo podemos sustentar. Lo que está en amarillo es lo que se pretende aprobar y que además consideramos que es inconsistente en estos momentos, para que tengan una visión de lo que pretenden aprobar. Hay inconsistencias totales. No podemos hacer comparsa de esta situación que se está viviendo aquí en el hemiciclo en estos momentos. Por ejemplo, hay piso digno. ¿Qué es eso de piso digno cuando no ha funcionado para la gran mayoría de la población que no tiene vivienda? Aquí están asignando 35 millones para un rubro que se llama piso digno, un rubro que se llama muros de contenciones, por un total de 23 millones. No es posible que sigamos jugando con el hambre del pueblo mientras un sector se está beneficiando directamente con lo que pretenden aprobar. Remozamiento de centros educativos por un total de 70 millones de quetzales. Como tal, cocinas dignas por un total de 9 millones. Un rubro de reposición, construcción y ampliación de centros educativos por 22 millones de quetzales. Todos estos rubros fueron aprobados en el decreto 1222. No es posible que pretendan, bajo el estado de calamidad, aprobar inconsistencias presupuestarias. No es posible, pueblo de Guatemala, y por eso estamos aquí, para hacerlo ver. Este gobierno debe recapacitar en cuanto a cómo está manejando el dinero que este Congreso les está aprobando. No hay resoluciones dignas, no hay reparaciones, no hay asistencia a la población, y eso es lo que estamos peleando y a lo cual el oficialismo está negando. El presidente de la República debe ordenar a sus funcionarios cero corrupción, cero impunidad, y aquí no lo estamos viendo. Se pretenden aprobar rubros que van dedicados a pagar la deuda electoral del partido oficial y de los partidos del oficialismo como tal. Eso no es posible, pueblo de Guatemala.
Hemos pasado una serie de trampas y que han dado como resultado la evidencia de no aprobar una ampliación presupuestaria de 5.000 millardos que definitivamente no justifican ni van a atender las demandas inmediatas de la población. Se está aprobando, se quiere aprobar funcionamiento, se quiere aprobar rubros que hemos comprobado en el pasado que es para la corrupción. Eso no lo podemos aprobar. Juzgue pueblo de Guatemala, juzgue pueblo de Guatemala, para que no se equivoquen quienes votan posteriormente. Ya basta de que la derecha siga manipulando y apropiándose de los fondos del pueblo de Guatemala. No es posible que sigamos en esas condiciones. El oficialismo quiere salir en caballo blanco beneficiando a sus financistas. El sistema financiero nacional es el único que se está beneficiando con estos millones, 5.000 millones que se pretende dar. No es posible. Presidente de la República, es el momento de actuar. Se le ha visto buena voluntad, pero sus funcionarios efectivamente no reflejan eso. No es posible que sigamos con esto, señor presidente. Debe comprometerse en cero corrupción, debe comprometerse en cero impunidad. Sus funcionarios públicos, su bancada oficialista y los oficialistas que le hacen comparsa aquí en el Congreso no nos muestran esa condición. No podemos seguir así, señor presidente de la República. O enmienda o la crisis de la pandemia va a ser aún mayor porque nos va a afectar el financiamiento de las familias más pobres, los más vulnerables, esos que siempre han sido abandonados por el Estado, hoy tendrían la oportunidad de ser beneficiados. Sin embargo, eso no se mira aquí con sus funcionarios, con sus diputados, con sus bancadas oficiales. Han violentado el procedimiento establecido en la ley orgánica del organismo legislativo, comprobado. Han violentado los procedimientos parlamentarios, comprobado. Pretenden aprobar 5.000 millones que no tienen ningún sustento ni beneficio social, comprobado. Aquí están las cifras y los montos. Estos rubros que aparecen marcados en amarillo son cuestionados. Son 5.000 millardos que pretenden aprobar para beneficio directo de sus financistas. Hay un beneficio directo, está comprobado, hoy lo hemos visto y está manifiesto aquí en los rubros asignados en la pretendida aprobación de los 5.000 millardos. En estos momentos está en el hemiciclo, en el centro del hemiciclo, que es donde se acostumbra los jefes de bloque juntarse para resolver problemas. Sin embargo, aquí el problema es que hay un autoritarismo manifiesto desde el inicio de la asamblea del día de hoy, donde se violentó el derecho que todo parlamentario tiene a opinión. El parlamento es eso, para hablar, para platicar, para dialogar. Sin embargo, hoy el autoritarismo manifiesto de la bancada oficial y de sus partidos satélites ha vulnerado la ley orgánica del organismo judicial, del organismo legislativo. Me pegó la tos.
Se pretende ahora enmendar el procedimiento. Vamos a el acuerdo, esperamos sea la aprobación de los 11.000 millardos con candados específicos. 6.000 millones para familias más vulnerables, las familias más vulnerables. Además, 3.000 millones para créditos, que estamos viendo que esos créditos sean para los pequeños empresarios, aquellos cuyo capital es de 5.000 quetzales, aquellos cuyo capital es de 10.000 quetzales. Los grandes capitales ya no pueden seguir beneficiándose de lo que se apruebe aquí en el hemiciclo como tal. Y 2.000 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para un bono de desempleo. Claro, este bono de desempleo se debería llamar asistencia al empresario guatemalteco, que ha sido incapaz históricamente de dar salarios dignos, de generar productividad en el país, y lo que ha generado es miseria. Recordemos que el empresariado guatemalteco históricamente se ha beneficiado de los recursos del Estado, se ha beneficiado con subsidios, se ha beneficiado con créditos fiscales, se ha beneficiado con privilegios, exoneraciones. Eso ya no puede ser posible. Estamos en un momento crucial para lanzar la idea a la población de que es necesario transformar el modelo productivo. Ese modelo productivo que nos ha generado miseria, ese modelo productivo que nos ha generado hambruna, trabajos indignos, ese modelo productivo donde las mujeres las niñas se convierten en mujeres a temprana edad. Eso ya no es posible seguir soportando. Es el momento de la transformación, y para eso estamos acá, para luchar por esos intereses, tal y como ha sido el voto del mandato del pueblo de Guatemala hacia nuestro partido, hacia nuestro movimiento como tal. Y por eso estamos aquí evidenciando lo que efectivamente sucede al interno del Parlamento, ya que no se ha permitido ingresar a la prensa y solo la prensa oficial está transmitiendo. Hemos visto en carne propia cómo pretendieron la Junta Directiva, los bloques oficialistas, de vulnerar el procedimiento en este Parlamento. Se nos ha negado a los diputados a hacer uso de la palabra, a hacer uso de lo que nos corresponde como ciudadanos y como diputados y como miembros de bancada. Eso no puede seguir dándose. Hemos llegado a una calma después de estar totalmente emocionados. Hay reuniones de los bloques, estamos claros de por dónde debemos votar. Sabemos que los 5.000 millones que pretendían no pasaron. Se violentó el procedimiento con pretender aprobar los préstamos que le dan sustento a los 5.000 millones. Al no haber fuente de financiamiento, definitivamente la ley no puede pasar, y en todo caso seguirá un procedimiento normal de 3 lecturas. ¿De qué estamos hablando en los 5.000 millones? Estamos hablando de que pretendían darle al Ministerio de Gobernación 150 millones que dice incrementos salariales. Ya esto ya fue aprobado. En el decreto 12-2020 les aprobamos 400 millones a Gobernación, a Salud y a Educación. Por lo que en este momento ya no es prioridad. Ya con mi tos he asustado aquí a los diputados. Espero cumplir con la misión. Los diputados se comienzan a alejar de mí porque he comenzado a toser. Pero esa es la dinámica. Además, hay rubros que se pretendían aprobar para la Contraloría de Cuentas.
120 millones en salarios. La Contraloría de Cuentas tiene un fondo privativo que debe pasar de inmediato a las arcas del Estado. Esos fondos privativos deben servir a actividades del coronavirus, no a salarios. Ese fondo privativo que la Contraloría de Cuentas debería poner disponibilidad, pero sin embargo aquí se pretenden aprobar 120 millones para la Contraloría, para que se haga de la vista gorda en cuanto a los millones que se le están aprobando y no a las auditorías que corresponden. Así están pretendiendo pagar como tal. Para los consejos de desarrollo, 600 millones. Los consejos de desarrollo en la última década han hecho obras nefastas. Hay deuda de arrastre que no tiene ningún beneficio social. Ya basta de construir parquecitos, ya basta de construir canchitas, ya basta de construir gimnasios que no tienen ningún beneficio social a la población inmediato. Son 600 millones que se pretenden tirar como parte de la deuda social, de una deuda de arrastre, de una deuda de compromiso politiquero. Aquí está manifiesto. El Fondo de la Vivienda, que debe revisarse efectivamente a quienes llegan. Se pretendía aprobar 26 millones para el Parlamento Centroamericano. ¡Qué barbaridad! Se pretendía aprobar 5 millones para los dignatarios de la que resguardan la Constitución Política de la República, para la Asociación de Dignatarios de la Nación. ¿Qué beneficio nos tienen los dignatarios si ni siquiera han cumplido con el mandato constitucional que tienen de reproducir para la población guatemalteca la Constitución Política de la República? No es justo esto que pretenden hacer el partido oficial aquí en el Congreso de la República como tal. Hay otro rubro que lo administraría el Ministerio de Comunicaciones, que habla de piso digno, 35 millones. ¿Cuándo el Ministerio de Comunicaciones, Udevipo, ha construido piso digno, que es hacerle tortas en las casas de los que consideran una torta de piso? No, señores, si aquí necesitamos viviendas dignas, no tortas de piso para una casa de 36 metros cuadrados. No, eso no es posible, pueblo de Guatemala. Muros de contenciones, dice, por 23 millones de quetzales. Muros de contenciones, tal vez quieren ir a reparar lo de Chimaltenango, lo de Vial de Chimaltenango. ¿Qué muros de contención para que se les dé 23 millones? Remozamiento y ampliación de centros de salud y hospitales por 58 millones. Si ya en el decreto 12-2020 se les aprobó 700 millones para atender toda esa dinámica. Remozamiento de centros educativos por 70 millones. Juzgue, pueblo de Guatemala, qué barbaridad. Cocinas dignas, dice, por 9 millones. ¿De qué tipo de cocinas dignas están hablando estos señores? Reparación y construcción y ampliación de centros educativos por 22 millones. No es justo, pueblo de Guatemala. Ya basta. Hoy por primera vez estamos evidenciando lo que efectivamente sucede aquí en el Congreso de la República. Desde las entrañas de este hemiciclo, donde se han violentado históricamente los derechos de la población, donde los intereses de la clase dominante se han hecho manifiesto, porque hay bancadas que responden efectivamente a intereses de la clase dominante. Eso lo estamos evidenciando el día de hoy, ustedes han sido testigos. Esos son los 5,000 millones que querían aprobar como tal. Juzgue, pueblo de Guatemala, lo que acaba de suceder. Juzgue, pueblo de Guatemala, que las cosas no son como nos las han estado pintando. La crisis que nos viene es sumamente difícil. La emergencia sanitaria se va a complicar en este país. La situación financiera, económica para la mayoría de la población, como nunca antes, va a ser crítica. Y no es que nos alarmemos,
es para que veamos que las condiciones que nos vienen si no actuamos políticamente correcto con los destinos de los fondos que se puedan aprobar, las condiciones van a ser gravísimas, gravísimas. Para el pueblo de Guatemala. Hoy se ha evidenciado la manifestación totalitaria, abusiva, prepotente de una junta directiva posicionada con sus grupos oficialistas. Eso no es posible, pueblo de Guatemala. No es posible que sigamos haciendo la comparsa a una condición de miseria, a una condición de impotencia ante lo que el Estado guatemalteco históricamente ha construido. Recordemos que la condición de miseria, la condición de salarios indignos, las condiciones de salarios dignos jamás en este país ha existido. Una iniciativa privada que se ha beneficiado históricamente de privilegios fiscales, una iniciativa privada que se ha beneficiado históricamente de privilegios fiscales, de financiamiento ilícito para poner a los partidos que le vienen a hacer sus servicios aquí al hemiciclo. Hoy hemos comprobado directamente lo que sucede aquí al interno, donde no se deja a la prensa estar presente, solo los medios oficiales. Insistimos, presidente de la República de Guatemala, ha manifestado usted una voluntad para salir a la crisis. Sin embargo, sus funcionarios en todo nivel, sus diputados aquí en el Congreso de la República han violentado procedimientos de ley. Se negaron a dialogar, se negaron a consensuar. Ahí está. Estamos aquí, pueblo de Guatemala. Estamos ya la bancada oficial está efectivamente violentada. Las bancadas que hemos hecho un alto en este momento para decirle al oficialismo basta, digámoslo, ha sido la bancada Creo, la bancada Semilla, la bancada de la UNE, la bancada unionista, la URNG, WINAC. Hoy nos hemos unido para decirle alto al oficialismo. Hemos articulado un esfuerzo de palabra para decirle no a los 5,000 millones que pretendían beneficiar a un sector, al sector financiero de este país. 5,000 millones que pretendían beneficiar a sus financistas de campaña. Pueblo de Guatemala, estamos ante una crisis no solamente de la pandemia del coronavirus, sino que el peor de los mares. El peor de los males, una clase política que se ha olvidado del sentimiento y de las necesidades del pueblo. Eso hemos evidenciado el día de hoy y afortunadamente, habemos diputados y bancadas que hemos dicho no ante la situación que pretendían pasar. Iniciaron una asamblea, un pleno, violentando la ley como tal. Eso no lo podemos hacer, ¿verdad?